El mensajero Agartha, la colonia Altair. Capítulo 19. Una extraña confesión. Pasé muchos días en la buhardilla del señor Alcántara revisando libros, revistas y artículos que él bajaba a internet permanentemente. Era aterrador imaginar que desde hacía por lo menos 50 años cierta clase de poderosos tenían un proyecto secreto para escapar de este planeta y dejarnos el resto a la deriva sin protección alguna. Varias veces en la historia de la Tierra se habían presentado catástrofes de gran envergadura, erupciones de volcanes, terremotos, meteoritos que cayeron hace 65 millones de años y que exterminaron a los dinosaurios. Lo más increíble es que es justo cuando estábamos clasificando el material y leyéndolo con cuidado. La lluvia de meteoros cayó en el norte de Rusia y dejó cerca de 3.000 personas heridas. Parecía como si fuera un mensaje, como si estuviéramos investigando en la línea correcta y alguien nos estuviera haciendo señales desde una dimensión desconocida. Cuando estaba en el colegio, bien afuera, dentro de los salones de clase o afuera en los prados del colegio, me embargaba una sensación extraña. Miraba a mis profesores y a mis compañeros y sentía que estaba al lado de personas que no tenían ni idea de que en cualquier momento de sus vidas se extinguirían sin remedio alguno. Era curioso caminar por el patio del colegio y no ver el presente, sino el futuro. Todos éramos cadáveres en potencia, seres que a lo menor catástrofe desaparecíamos en el faz de la tierra. Mientras tanto, en los ciertos lugares estratégicos del globo, unos pocos estaban preparándose ya para abandonar el planeta y tenían una agenda secreta. El problema no era solo denunciar lo que se había visto en Altair, sino ante todo advertirle a la gente la injusticia que estaba a punto de llevarse a cabo en nuestro propio mundo. Y para ese propósito acaba de sumarse el grupo del señor Alcántara, que era el tercer adulto que habíamos aceptado en nuestro grupo, pues consideramos al tío Pablo y al Mr. Lin partes inseparables de nosotros mismos. Éramos un equipo raro, disímil, pero estábamos dispuestos a darla toda con tal de cambiar la sociedad que nos había tocado enfrentar. Isna 12, Mafe, el tío Pablo, Mr. Lin, el señor Alcántara y yo. Y como pelotón de apoyo, Anaok y Elvis, que eran nuestros amigos y guardaespaldas. No sería fácil acallarnos y derrotarnos. Y no contábamos aún con nuestros lectores, que seguro se sumirían a la causa. Una tarde nos quedamos el señor Alcántara y yo conversando un rato en la buhardilla. Abrió la ventana y me ofreció un vaso de jugo. Tenía un pequeño refrigerador en un rincón del estudio. Me contó entonces que en el accidente en el cual se había lesionado la columna, lo peor no había sido la parálisis, sino lo que había ocurrido de los otros vehículos con el que se había estrellado. Por esa época yo bebía con frecuencia, empezó a decirme mientras acercaba su silla de ruedas a la ventana y echaba un vistazo allá abajo, donde la gente pasaba por el andén desprevenidamente. Era un alcohólico, pero no quería reconocer. Buscaba pretextos para beber en cualquier almuerzo o comida, eran perfectos para terminar sentado en un bar hasta el amanecer. Llegaba a la casa borracho y mi mujer no me decía nada. Mafe estaba recién nacida y ni siquiera la vida de esa chiquita me hizo cambiar. Se hizo un silencio y me di cuenta de que él estaba recogiendo algo de valor para contar lo que venía. Esa noche me tomé por lo menos 2 botellas de whisky escasamente. Podía ver la calle y los semáforos. Me pasó una luz en rojo y no recuerdo nada más. Cuando desperté estaba ya en una camilla y los paramédicos me daban los primeros auxilios. Al otro día en la clínica un agente de policía me contó que cómo me había estrellado contra otro carro en el que iba una pareja joven con su bebé recién nacido. Acaban de tener un hijo y habían decidido irse de vacaciones a Tierra Caliente para celebrar que ya eran una familia. Y aparecí yo con mis 2 botellas en la cabeza y los hice pedazos. El señor Alcántara se ahogó y se limpió 2 gruesas gotas de sudor que le caían por la nuca. Maté al padre y al hijo. El timón quedó enterrado en el abdomen de él, que iba manejando, y el niño voló por los aires y quedó estampillado en el panorámico. Solo sobrevivió ella, que quedó condenada a andar con muletas de por vida. ¿Y sabes qué es lo peor, Pipe? Que no tuve el coraje de ir a pedir perdón, a decirle que con gusto daría mi vida a cambio de los suyos,
que sé bien que Dios fue injusto esa noche y que él debió haber muerto, el que debió haber muerto fui yo y no ese hombre y ese bebé, que eran inocentes por completo. No merezco esta vida que arrastro en una silla de ruedas todos los días. No dije nada, no tenía sentido. El señor Alcántara se estaba desahogando de una culpa que llevaba atragantada desde mucho tiempo atrás. Finalmente remató diciéndome: si quieres un buen consejo, mantente lejos del alcohol. Ten cuidado, es tramposo y cruel. Cuando menos pienses te tendrán de rodillas y ya no sabrás cómo recuperar tu dignidad perdida. En ese momento se escuchó a la puerta de la calle, la voz de Mafe inundó el lugar. ¿Hay alguien en casa? Papá, ¿estás allá arriba? Sí, hija, estamos aquí con Pipe conversando, gritó el señor Alcántara limpiando la cara y moviendo la silla hacia la puerta de su habitación. Mientras Mafe subía las escaleras dando grandes saltos, el señor Alcántara alcanzó a decirme bajando la voz en secreto: cuenta esto en el libro, por favor. Quiero que mi experiencia le sirva de algo a la gente. Si salvo al menos uno, no habrá sido en vano. Todo esto lo suplico por lo que ha pasado. Asentí. La verdad es que el señor Alcántara me caía mucho mejor después de conocer su historia. Lo vi más humano, más sincero, más honesto consigo mismo y con los demás. Estaba seguro de que podíamos confiar en él plenamente. Y algo sí tenía claro: yo no era nadie para juzgarlo, de eso me había encargado la vida misma. Gracias a un dato que nos pasó, Mario descubrió que esos días en Hawái existía la universidad fundada por un académico famoso llamado Michael Saya, y que en ese lugar llevaba por lo menos 10 años estudiando todas las posibilidades de encuentros con la sociedad de otros mundos. La disciplina se llamaba exopolítica y se trataba de pensar qué ocurría cuando llegara ese momento, qué leyes regirían, cómo comportarnos, cuáles serían las normas para respetarnos mutuamente con esos seres intergalácticos que tendrían otras creencias, otras ideas y otras conductas. ¿Cuáles serían las bases éticas y legales de ese contacto? Y lo que más nos gustó de Saya es que consideraba que los presidentes y los políticos no solo habían manejado muy mal los asuntos de ese planeta, sino que por culpa de ellos teníamos guerras, bombas, masacres y problemas entre los diversos países. Si no habían sido capaces de gobernar con sabiduría su propio mundo, ¿cómo íbamos a confiar en ellos para que lideraran el encuentro con seres que venían de planetas remotos? No solo quedaba vergüenza que ellos fueran nuestros representantes, sino que era peligroso. Podían en cualquier instante armar un conflicto y obligarnos a entrar en una guerra que por supuesto no deseábamos. Yo leí y releí 1000 veces los artículos de Saya y parecía como si le estuvieran enterado de todos los errores que se habían cometido en la colonia de Altair. Decidí escribirle una carta y ponerlo al tanto de mis aventuras. Le contaría de lo de que Edward James, lo de Bolivia, lo de Chambala, y después lo que haría un resumen de todos los atropellos que está padeciendo en este justo momento los distintos pueblos de Unaki. Le consulté con un grupo y todos me dijeron que lo mejor era publicar los libros primero, después enviárselos. En efecto, sería mucho más contundente. No es lo mismo recibir un mensaje por internet, de los cuales le llegarían miles todos los días, que abrir un paquete con matasellos internacionales y tropezarse con libros bien editados. Solo teníamos un pequeño problema, que lo más seguro era que Saya no hablara español y no entendiera ni jota de lo que narraban los libros. Tenían que esperar a ver si algún futuro cercano, alguna editorial extranjera se interesaba en traducirlos. Todo iba sobre ruedas, excepto algo de lo cual no me atreví a hablar con nadie, que yo seguía pensando en Isla 12, el día y de noche, en el colegio, en la casa, por la calle, cuando iba en bicicleta junto a Elvis. Todo el tiempo la tenía en mi cabeza. No quería seguir escribiéndole ni conversando con ella porque Skype. Lo que yo quería era ir a verla caminar a su lado por las calles de Cusco, comernos un helado en la calle de Suecia, bebernos una Inca Cola en la calle de Guaynapat, correr con Aunok y con Elvis por la plaza de armas y después subir por la calle el ataúd y acompañarla hasta la puerta del consultorio de Mr. Link. Por eso empecé a ahorrar en una alcancía con forma de marrano. Lo bauticé Champán, todo el dinero que podía, tanto billetes como monedas, y me juré que apenas llegara a las vacaciones me iría a verla a Perú como si fuera a cualquier precio.